Buenas tardes con todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Y bueno, estamos, como habíamos prometido, ahora cada 15 días y muy gustosos de estar con todos ustedes. Ahora tenemos un nuevo invitado nos visita desde el Caribe, desde Cuba. Y bueno, estamos aquí igual con Amy, con Alex, mi persona. Y bueno, hoy habíamos propuesto con los muchachos hablar y poniéndonos un poco a tono de Quito y su locura. Y bueno, estamos aquí reunidos para conversar y compartir con todas las personas un poco de estos temas de salud mental y hacer un poquito como un poco de hincapié y un poco concatenar todo, ¿no? Un poco por las fiestas. Y habíamos pensado que este tema podemos como unir todo, ¿no? Y bueno, aprender y disfrutar a la vez. Así que bueno, bienvenidos y gracias por su tiempo. A este programa radial Mente y Demente. Sí, aquí tenemos Alex. Estamos con Alex Sánchez. Sí, mucho gusto. Qué gusto poder compartir con ustedes un poco de mis vivencias con trastornos mentales. También puedo enriquecer también la visión sobre las enfermedades en el público en general. Y también mi punto de vista para compartir con ustedes. Seguimos. Abel. Sí, mucho gusto. Estoy muy contento y muy satisfecho de estar aquí compartiendo este programa también con ustedes. Soy cubano, ya llevo 4 años aquí en el Ecuador, le doy gracias a Dios por estar acá y ha sido muy placentero para mí, para mi familia, poder estar compartiendo con otra cultura, otras costumbres y agradecido porque creo que el pueblo ecuatoriano ha sido bien cálido conmigo y con mi familia y las experiencias que hemos vivido aquí nos han servido para crecer como personas y también estoy aquí también para aportar, conversar un poco en todo lo que tenga que ver con respecto a la locura de Quito, ¿no? Y las fiestas. Que es bastante. Sí. Es bastante la locura. Sí. Y ahora con Abraham. Buenas, yo me llamo Abraham y me ha gustado mucho estar aquí porque Quito me ha llamado mucho la atención por las cosas que hay. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos y Aimé. Bueno, estoy Amy. Estamos aquí, bienvenidos. Ojalá que no sea la primera vez que nos acompañen. Y bueno, vamos a hablar sobre Quito y su locura a vísperas de las fiestas de Quito, ¿no? Sí, o sea, nosotros habíamos escogido, como les comentaba, habíamos escogido este tema justo porque estamos cercanos a las fiestas de Quito, ¿no? Y por ahí también como ahora Quito ya mismo va a bordear, no sé si ya pasó casi los 2 millones de habitantes, creo que ya es una ciudad importante, ¿no? Lo que había conocido es que ya va a pasarle a Guayas, que había sido la provincia con mayor número de habitantes y a pesar de no ser una metrópoli quizás de Latinoamérica, pero ya es una ciudad muy representativa, ¿no? Ya 2 millones de habitantes, ya no sé dónde acaba Quito en lo personal, Sur ya es unido con Machachi, no sé dónde se acaba ya Quito. Y de allá mismo ya llegamos a la Tacunga, pero habíamos planteado también el tema porque en lo personal, no sé qué piensen ustedes, que en una ciudad grande se devela más los problemas o un trastorno de salud mental. Por ahí una ciudad pequeña, en el campo, quizás donde no hay una competencia por estudios, una competencia por deporte, se puede camuflar mejor. Hay una vida mucho más de hogar, ¿no? Estar con el papá, estar con la mamá, seguir las tradiciones familiares. Entonces, para mí, como que eso opaca mucho, ¿no? O sea, más que opaca, como que simula. O no sale a una vitrina donde se pueda totalmente ver. Porque el momento que tú quieras acceder a una beca, o el momento que tú quieras, hay una guerra por competencias, ahora creo que es indudable. Chicos de 18 a 20 años ya hablan 3 idiomas y quieren ya tener 3 maestrías a los 25. Entonces, hay una guerra de competencia muy importante, ¿no? Sí. Entonces, si tú tienes algún tipo de problema, sin lugar a duda va a convertirse en una barrera para poder acceder a esto. Y luego mucho más igual con el tema quizás de una pareja, con el tema más de deporte, con el tema igual de estudios, de lenguaje, de idiomas, de viajes. Entonces hay una guerra incluso donde tú ya no, y bueno, que ya parezca un tema muy trillado, ya no vale por lo que eres, sino por lo que tienes, pero ya desde otra forma, porque quizás para mí antes era como en lo económico, mi carro, pero ahora es cuántas maestrías, cuántos países yo conozco, cuántos idiomas yo hablo, que básicamente por ahí no es igual, pero es medio parecido.
Entonces, si tú tienes algún tipo de trastorno o algún tipo de limitación o patología, sin lugar a duda va a ser una fuerte traba para acceder a todo esto. Y también se va a sentir mal tú y tu familia. Y por eso era el tema que en una ciudad grande sí se ve totalmente, sale a la luz esto. Mientras que en una ciudad pequeña, todavía donde se maneja otro tipo de conductas, otro tipo de patrones, se ve totalmente no sale a la luz. Y por ahí también se sufre menos quizás, ¿no? No sé qué opinan. Bueno, o sea, mi experiencia de lo que he podido vivir en el tiempo que he estado aquí en Ecuador, pienso que sí coincido contigo con la idea de que mientras más desarrollado es el lugar y la competencia aumenta, la preocupación de las personas por tratar de crecer y surgir es mayor, ¿no? Y las expectativas también aumentan. He podido ver, por ejemplo, que incluso ya se comienza desde las primeras etapas de estudio. O sea, he visto muchos padres que incluso hay un estilo educativo de crianza, que es un estilo educativo inadecuado, que se llama de identificación. Y el estilo educativo inadecuado de identificación es un estilo en el que el padre trata de verse realizado a través del hijo. Entonces te das cuenta que hoy hay muchos padres, incluso sin darse cuenta, enfermando a los hijos, procurando que los hijos sean los primeros en los estudios, los primeros en hacer los deberes. Hay padres que le hacen incluso los deberes a los hijos por tal de que los hijos no vayan sin los deberes hechos. Para que saquen claro, buenas notas. Claro. Así es. Y entonces esto es algo tremendamente problemático, porque finalmente el hijo que está formando no es real. Entonces ya hoy desde 8 o 9 años, los sábados y los domingos, lejos de ser para que los hijos disfruten, para que los hijos también descansen, compartan en familia, hay muchas familias que tienen a los hijos también estudiando violín, estudiando inglés, estudiando, y es claro, chino mandarín, claro, así es. Y no tienen espacio para jugar así ni es. Nada. Así es decir que toda esta competencia está empezando cada día desde edades más precoces y es preocupante, ¿no? Y por ahí mejor aumenta, ¿no? Los problemas. Ahí aumenta. Claro, aumenta, porque también tanta competencia y como que también es una carga muy fuerte, ¿no? Y aumenta. Así es. Yo, por ejemplo, cuando uno comienza a ver a revisar lo que tiene la Organización Mundial de la Salud con respecto a la definición de salud mental, lo primero que te dice la Organización Mundial de la Salud es que el individuo es un estado de bienestar en el que el individuo es consciente de sus propias capacidades. Y es tan fácil tú perder la idea de hasta dónde puedes realmente, hasta dónde no, cuando las expectativas son más altas que tus propias posibilidades. Y yo pienso que es un tema interesante, porque el estrés hoy está a la orden del día. Y el estrés puede desencadenar también en otros problemas, ¿no? Así es. Creo que también en lugares, digamos, pequeños, hay también una mayor posibilidad de que la gente pueda acoger las dificultades, ¿no? Como no hay esta correría, esto de apuro de atender a las cosas así corriendo, de cumplir con las cosas en el día a día, también se puede tener un poco más de paciencia, ¿no? De que la gente tenga otro ritmo. Yo creo que también las comunidades pequeñas regulan el comportamiento social de sus integrantes, ¿no? Por ejemplo, por decir, los indígenas, ellos también tienen sus maneras de castigar a los que están cometiendo cosas que van fuera de la norma, ¿no? Y también pienso que eso va con conductas extrañas que son parte de un cuadro, ¿cómo se dice? Un cuadro psiquiátrico, por ejemplo. O sea, puede ser que ellos también empiecen a tomar en cuenta que es un comportamiento extraño, ponerle atención, ayudarle un poco, regularizarle ese comportamiento, y ya si es que mucho se sale de la norma, y ya realmente tiene que tener un tratamiento. Pero no es solamente que el estrés, ¿no? Simplemente a veces el estrés de uno mismo también puede ser que el estrés. Yo veía un documental que dice que el estrés no es que el estrés existe realmente, sino que es como nosotros manejamos, nosotros interpretamos y cómo gestionamos eso.
Entonces puede ser que algo que a mí me estrese, a otra persona no le estrese, a otra persona puede que algo sea muy normal hacer y para mí puede ser algo súper difícil. Ajá. Así es. Yo ahorita cuando estábamos hablando de este tema, pensaba que incluso cuando decías que cada día la población quiteña aumenta y que la densidad poblacional cada día es mayor, pensaba, ¿no?, que Quito ha sido una ciudad que ha pasado por muchas etapas, ¿no?, en estos últimos años, porque al incluso venir muchos más extranjeros para acá, ya la posibilidad de trabajo, de poder hacer todas las cosas es más complicado, ¿no? Pero como bien decías, yo coincido que el estrés es el que se produce en el organismo cuando uno ha perdido los estilos de afrontamiento para poder manejar diversas situaciones, ¿no? Y es real que lo que puede ser estresante para una persona, para otro no. Y tiene mucho que ver también con la personalidad de cada quien, con qué metas. Hay personas que son felices simplemente con leer un libro toda la semana, ¿no? Claro. Eso es verdad. Sí. Hay personas, por ejemplo, Abraham disfruta mucho ver los videos de los youtubers y parece que no, pero él aprende mucho por ahí, ¿no? Y además también disfruto cuando ellos dan cosas educativas como cómo crear, por ejemplo, tu casa de cartón para que si no quieres estar en tu cuarto, tú la pongas en otro cuarto y puedas dormir tranquilo. Miren, parece algo sin importancia, quizás, pero una de las cosas que nos ha permitido, por ejemplo, en la educación de Abraham, que Abraham desarrolle su pensamiento, su creatividad, es un poco combinar, porque no podemos tampoco separar a los niños de una realidad que es la tecnología. Pero hoy la tecnología está absorbiendo a los niños, a los adolescentes, ¿no? Y una de las cosas, esto que hemos intentado lograr, que Abraham, si ve algo en YouTube o ve algo en la computadora, pueda sacar de ahí lo que puede ser productivo y que él lo pueda, por ejemplo, aprovechar mucho en desarrollar manualidades, en trabajar con Legos. Les quiero preguntar, ¿ustedes saben de cómo es que los tiburones, las mamás tiburonas saben cómo dejar a sus hijos en el fondo del mar? Pues así, las mamás no les importa por qué es que ellos están así, sino que dejan que otros tiburones se coman a sus crías, porque a ellos no les tanto importa a sus hijos, y yo creo que eso está totalmente mal, porque también las mamás y los papás tienen que cuidar a sus hijos, si no, ¿cómo es que uno va a saber que a alguien le importa? Bueno, sí, tiene que ver, yo creo que esto que ha dicho el Abraham también es interesante pensando como en el tema de hoy, porque en cada cultura, o sea, cada código, en cada grupo es diferente. Tal vez no entendemos por qué hacen eso los tiburones, ¿no? Y para nosotros como personas nos parece como deshumanizado mismo. Pero en otras culturas también se abraza de diferente forma, mismo la locura o el estrés, las enfermedades en general, ¿no? Pero en las ciudades se expulsa porque no se sigue el ritmo, ¿no? En otros lugares, pero a ver, también en otras culturas, como por ejemplo en la selva, en nuestro país, si es que nace un bebé con algún defecto que se pueda ver, le abandonan en la selva, ¿no? Para nosotros parece como esto de los tiburones, ¿no? Sí. Que es terrible, como que dejan un bebé ahí que se muera, ¿no? Pero la idea es que no va a poder sobrevivir en la selva, ¿no? Son códigos diferentes. Es obvio porque claramente los bebés no sabrían cómo podrían cazar a los animales. Eso más bien es para más grandes, para personas adultas que tengan experiencia. Y yo digo que esa parte es la parte que uno tiene que ver, que a veces los niños somos importantes para los otros, porque hoy yo
pienso que esto que tú estás diciendo es súper interesante porque uno puede pensar, hey, ¿qué hace un adulto abandonando a un bebé? Porque los leones tienen como que más habilidad cazando y podrían cazar al bebé. Y eso sería muy doloroso para la mamá si es que quiere mucho el bebé. Yo quiero aprovechar para saludar, nos están escuchando algunas personas, la Gabucha, que también le conoces, Abel, está escuchando desde Valencia, saludos Gabucha. También Said está escuchando desde Puerto Rico, tenemos una audiencia importante en Puerto Rico. Y también Yolanda Sánchez, mi mamá, está escuchando a la mamita. Saludos a todos que nos escuchan. Saludos. Cuídense mucho y no abandonen a sus hijos por más que tengan algún defecto. Muy bien. ¿Sabes que estaba pensando también que es interesante cómo se expresa la locura, ¿no? A veces hay personas que ya están pasando los límites de hasta dónde el estrés y no se percatan, pero uno lo puede ver incluso en el tráfico. El tráfico, por ejemplo, te das cuenta que las personas generalmente lo que tratan es de llegar primero al lugar, no interesa si se meten delante de uno, si se meten delante del otro, si puede aparecer un accidente o no, y esto mismo está determinado por cómo uno ve la vida. Y por ejemplo, ahorita estoy en Esmeraldas y es interesante porque la población esmeraldeña, te das cuenta que también hay diferentes sectores, o sea, hay diferencias en la forma de pensar de muchos esmeraldeños, y hay personas muy buenas profesionalmente, personas también que están pensando mucho también en la competencia, pero hay una cosa interesante, es que el esmeraldeño, por ejemplo, es feliz con su propia cultura, disfruta mucho, por ejemplo, el encocado, disfruta mucho comerse un corviche, disfruta. Entonces te das cuenta que aún habiendo necesidades igual que en todos los lugares, hay muchas personas también con muchos trastornos de ansiedad, pero las personas que tienen menos posibilidades económicas muchas veces y que tienen menos aspiraciones se enferman menos. Eso también lo he podido ver ahí, ¿no? Sí, un poquito parafraseando y trayendo a colación lo que dices es, no sé, saben esa teoría de Foucault un poco, que dicen que todos nos preparamos, nos estudiamos y guardamos plata para disfrutar nuestra vejez, básicamente estar tomando y acostados en la casa sin hacer nada. Es lo que hace el vago del barrio desde los 15 años, ¿no? Tienes la verdad, tienes la razón. Desde los 15 años y gratis y sin gastar tanto, ¿no? Entonces todo el mundo se prepara para hacer eso, y sabes que el que hace el vago del barrio desde los 15, 16 años, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y aquí también un poquito, y los expertos nos indicarán más que, y en mi experiencia personal y lo que he podido un poco ver, es que si hay un factor cultural, ¿no? Y ciertas, como tú dices, normas o estilos de vida, digamos, que se marcan en cada país, en cada provincia, en cada región, que sin lugar a duda, si no crean, pero ayudan o aumentan, ¿no? O empujan a que haya muchos más problemas problemas de salud mental. Claro. No sé, en tu experiencia igual en Cuba o cómo. Sabes que Cuba, yo soy nacido del 75 y del 75 acá, yo pienso que Cuba ha tenido dos etapas. Ha tenido una etapa antes del 90, del 75 al 90, y otra del 90 en adelante, ¿no? Del 75 al 90 fue la etapa en que Cuba dependía totalmente de la Unión Económica Europea, y Unión Soviética prácticamente era el padrino de Cuba. De ahí, cuando cae el campo socialista, entonces ya aparece aquella etapa del periodo especial, donde hubo una crisis económica tremenda, la alimentación empezó a fallar enormemente, pero llegó a un punto que desesperó tanto a las personas, que ya las personas, por ejemplo, te dabas cuenta que podían, por quitar una bicicleta a una persona, podían matar a una persona, ¿no? Y antes de los 90, tú vivías en Cuba y tú te dabas cuenta que el estrés
prácticamente no existía porque allí los estudios son gratuitos. Tú puedes hacer maestrías, doctorados, lo que quieras y todo es gratis, no cuesta nada, ¿no? Entonces, las expectativas de quizás llegar a ser un profesional no era un problema. El que no pudo estudiar o no quiso estudiar antes de esa etapa fue porque no quiso realmente o porque sus posibilidades no le daban, ¿no? Desde el punto de vista intelectual. Pero después de los 90 ya comenzó a aparecer una generación que veía que todos los profesionales que se habían formado antes de los 90 finalmente iban al trabajo, iban por un sueldo que era un sueldo que por supuesto, y finalmente empezó a cambiar la mente de los jóvenes. Decían, prefiero tener un negocio y no estudiar si de todas maneras no va a tener plata. Efectivamente, efectivamente. Y entonces actualmente te das cuenta que ya la generación que está avanzando, las expectativas que tienen son expectativas con un espectro más amplio, ¿no? Ya no es que todo el mundo quiere ser un profesional. Ya las personas tienen una mentalidad un poco más similar al capitalismo, ¿no? Donde te das cuenta que si tú logras emprender y desarrollar y tienes una persona que quizás te pueda brindar un apoyo para empezar un negocio, aunque tengas 16 años, prefieres hacerlo a estar haciendo quizás una carrera universitaria que te lleve mucho tiempo y no tengas la seguridad después de, ¿no? Y culturalmente yo considero que el cubano en esencia es hospitalario, ¿no? Que un poco ha aprendido a vivir la locura de quizás tomarse su trago de ron la mayoría de los días. Cuando yo llegué a Esmeraldas, por ejemplo, me llamó la atención, como yo estuve 2 años viviendo acá en Quito, hay diferencia, ¿no? de la manera de pensar y de proceder, y entonces llego allá y estaban en las puertas abiertas, y veías parlantes con música puesta altísimo, tenían por ejemplo una botella de ron y yo dije, Dios mío, se me parece que estoy regresando a Cuba y esto, sí, y es una de las cosas que yo veo más fascinantes aquí del Ecuador, cómo puedes ir a diferentes lugares del país y encuentras culturas diferentes, costumbres diferentes. Es interesantísimo, de verdad. Sí, hablando de eso, de la diversidad que tenemos y que tenemos también otras nacionalidades, indígenas, tribus, todo ese tipo de cosas. Es como, sociológicamente, cómo aceptamos que alguien sea diferente, ¿no? En una tribu, por ejemplo, una tribu nómada, no puede darle la atención a un bebé que nació mal formado y simplemente le matan, como dicen, porque no pueden darle esa atención. Y también a las personas que tienen un trastorno mental, que son raros, que por ejemplo dicen, yo escucho la naturaleza, los árboles hablan, me dicen tal cosa, le dan un lugar a través de chamán en esa tribu, le dan un lugar importante, le ayudan ya. Todo lo contrario acá en las sociedades occidentales, sociedades grandes, ¿no? Que en cambio le tildan de raro y le encierran, por ejemplo, o también puede ser que le ignoren, porque también uno ve gente que yo leía que según los psiquiatras uno de los síntomas para un tipo de trastorno que no recuerdo ahora era que las personas van vestidas muy coloridos, decía, ¿no? Decía trastorno afectivo bipolar en etapa de manía. Sí, entonces se vestían muy como que están de fiesta o algo así, entonces decía, entonces uno ya le ve ve como tribus urbanas, uno dice este es hippie o algo así, entonces hasta cierto punto así se les cataloga también, ¿no es cierto?, en la ciudad, dentro de la ciudad. Yo siempre sé decir que aquí en Quito, si es que uno, o sea, ¿cómo se diferencia una persona vestida así de colores que vos dices, un ciego puede estar hablando alto y riendo mucho? ¿Cómo se diferencia? ¿Si es que está loco o si es que es un bohemio de la floresta? Claro, bohemio de la floresta. ¿Y por qué un bohemio de la floresta? Y porque la floresta es como un barrio que está más inclusivo, hay más, ¿no es cierto?, cosas alternativas y no sé qué. Y si vos estás vestido de colores, hablando alto y riendo alto, conversas con el que está al lado y te invitan a una cerveza, ¿no? Pero si le sacas de ese contexto, dicen, ay, qué molesto, ¿por qué habla tan alto? ¿No? ¿Y cómo está vestido así de colores? ¿Y cómo? ¿No? Claro. Ya es medio raro. Así es. A través de la película de Tarzán, uno puede saber cómo es que a veces los chacal son muy agresivos a la hora de ver que uno de su tribu lo traiciona.
al tiempo de que la gente se aproveche de lo que puede pasar y que le puedan quitar la tribu al mismo tiempo que ya no tengan donde vivir. No sé. Muy bien. Una también para un poquito encaminar por otro tema, por otra sección. También pienso que también se reporta más en las ciudades grandes los temas de salud mental, porque por ahí los padres, quizás del mismo nivel de los padres social, económico o académico, hacen que también busquen quizás una ayuda más grande y quizás se reporten más o esté más se busque más terapia o se busque un asesoramiento o un acompañamiento que en una ciudad pequeña. ¿Sabes qué? que sí he visto, por ejemplo, aquí en Quito existe un poco más, a ver, no sé si el término a utilizar es cultura o costumbre, no estoy claro bien de qué término sería el más ideal, ¿no? Pero sí tú puedes ver aquí en Quito, por ejemplo, que existen centros de rehabilitación, por ejemplo, para trabajar trastornos del lenguaje, para trabajar, por ejemplo, hay centros de capacitación en muchos cursos, y las personas están acostumbradas también a ir a las terapias con psicólogos. O en una casa, ¿no? Terapia o psicólogo clínico. Así es. Y por ejemplo, en el caso de lo que estoy viendo en Esmeraldas, una de las cosas que ha favorecido mucho, yo pienso que el pueblo esmeraldeño, ya hoy se ven mucho más trastornos mentales en Esmeraldas, porque al aparecer, por ejemplo, los subcentros de salud tipo C, allá, y aparecer espacios ya donde se le está dando tanta promoción a lo que es la psicología, a lo que es la psiquiatría y la salud mental, ya las personas van con menos vergüenza a atenderse. El estigma se está rompiendo un poco más. Entonces te das cuenta que muchas personas también han estado mal, pero han estado como solapadas, ¿no? Y creo que esto ha sido mucho por el sentirse cuestionado de que si estás loco, de que si tienes una depresión, muchas personas no entendían que eso no es sinónimo de un trastorno crónico, sino de algo que puede ser transitorio, que a veces uno mismo puede estar deprimido y no darse cuenta, ¿no? Y yo pienso que en la medida que más pase el tiempo, se van a ver, incluso aún en las ciudades más pequeñas, las personas que están afectadas, precisamente porque se está luchando mucho contra romper el estigma y que las personas puedan, porque o sea, no es menos cierto de personas que han estado hasta 2 años encadenados en una casa, ¿no? Sin recibir atención. Sí, eso fue interesante cuando comenzaron la misión de las Manuelas, creo que de Manuel Espejo, sí, ¿no? Que, bueno, era una misión que fue por todo el país, ¿no es cierto? Un montón de técnicos de diferentes profesiones para mirar dónde estaban las personas con discapacidad. Y fue interesante porque se pudo georreferenciar dónde estaban personas con problemas de salud mental. Ah, sí, qué interesante. Claro, pero estaban, o sea, ¿dónde estaban? Estaban amarrados en los gallineros. Había casos de personas que les habían construido un cuartito encima, ¿no? O sea, como le amarraron allá en la esquina del patio y le construyeron unas paredes alrededor para que esté ahí, ¿no? Bueno, y así un montón, no solamente de discapacidad psicosocial, sino también intelectual. Y lo interesante es que esta misión hasta el día de hoy funciona, ¿no? Pero está como enfocada en las ayudas técnicas, ¿no? En qué pueden entregar a las personas para mejorar sus condiciones de vida a pesar de su discapacidad. Entonces, cuando tienen una discapacidad física, eso quiere decir que si no pueden caminar, entonces dan una silla de ruedas, por ejemplo. O si no pueden escuchar, ¿no es cierto? Entonces dan un audífono, pero en salud mental, ¿qué se da? ¿No? No se puede entregar un psicólogo, un psiquiatra, ¿no? Porque la tecnología en salud mental son los profesionales. Entonces hace que sea un poco más complejo el acceso. Y en las ciudades grandes las estadísticas son más altas, creo que sí, por un tema de que hay más acceso, la gente puede acceder más. Se reporta más, ¿no? Se reporta más y la gente también viene a tratarse desde la provincia. Claro. Entonces de ahí hay otros problemas también asociados, ¿no? De que se rompe el vínculo con la familia, ¿no? Las familias no tienen
los recursos para quedarse al lado en el hospital o que pagarse un hotel. A veces la gente está internada años. Comida. Entonces, ¿cómo hace la familia? Al final tiene que regresar a su casa. Así es. Entonces es como un poco más complejo. Quiero saludar a Catalina Saúd, que nos está escuchando desde Miami. Chicos, somos internacionales. Un saludo para Catalina. Saludos, Catalina. Vamos a hacer una pausa con una canción, y como estamos hablando de Quito y su locura, vamos a poner una canción de Quito. ¡Que viva Quito! La reina de mis amores, mujer quiteña, linda mujer, de esta gran tierra de tradiciones, donde mi vida terminaré. Cuando te asomas a tus balcones, bella y hermosa como una flor, donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón. Donde te espero con mis canciones para entregarte mi corazón. No en vano quise, reina de mi alma, buscar la imagen que yo soñaba. Eres la imagen que yo buscaba, al son alegre de mi guitarra. Balcón quiteño, balcón prohibido, tú eres testigo de mis pasiones. Eres de Quito la maravilla de mis canciones. Para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Para esta linda tierra querida, donde mi vida terminaré. Bueno, estamos aquí de vuelta en su programa radial Mente y Demente. Bueno, y ahorita justo estábamos conversando en el corte, y antes de, ya prontos a cerrar para terminar, no sé qué desean opinar o cuáles son las conclusiones que nos quería dar Aimé, Abraham y Abel. Y Alex. Es que no hablaba mucho, Alex. Sí, yo me estaba acordando de algo que decía, con lo que decía Abraham de los animales. Me acordaba de un experimento que se hizo con ratas. Sociológicamente, bueno, también las ratas son parecidas a nosotros, dicen los genes, todo, ¿no? Pero dice que cuando las ratas viven en sociedades con mucha densidad poblacional, las ratas empiezan a comportarse distinto de como cuando hay pocas ratas. Empiezan a luchar por la comida, incluso cuando hay comida. Empiezan a hacer incluso empiezan a cometer violaciones las ratas también, porque tienen ese tipo de comportamientos también.
empiezan a robarle, si alguien tiene alguna cosa, que comida, sobre todo, van y le roban. O sea, es que qué interesante cómo las personas también, se aplica también a las personas este tipo de experimentos, ¿no? Como entes biológicos, nosotros también pienso que nos podemos comportar distinto cuando estamos en una sociedad con mucha población. Volvernos en esa competencia, llegar a extremos que no sabemos, y a ignorar al prójimo que está también luchando, sufriendo y todo por esa competencia, ¿no? Así es. Creo que lo que estás diciendo es verdad. A veces uno se comporta como un animal solamente por la comida, cosas que se pueden encontrar fácilmente. A veces uno pelea por ejemplo, la pistola de silicona si está haciendo un proyecto. Yo, en lo personal, digo que esto que estás diciendo tiene mucha la razón. Yo pienso que nunca debemos quitarle las cosas al otro, porque si lo quitamos ya después uno se arrepiente y todo, pero se queda el resentimiento de lo que hicimos. Ajá, por lo general somos más solidarios cuando estamos en comunidades pequeñas, pero en sociedades grandes, biológicamente nos comportamos tan aberrantemente a veces, no tan... Yo creo... Como la supervivencia del más fuerte. Sí. Así es, yo pensando en el término locura, ¿no? Que el término locura es un término peyorativo que ha aparecido desde hace muchos años para un poco explicar o describir a esa persona que ya perdió la razón. Y a veces yo creo que nosotros los seres humanos, ya los adultos, debemos un poco... Hay una canción de un cantante cubano que se llama Cándido Fabré, que dice: todos tenemos un poquitico de muchachos, ¿no? Y entonces es interesante porque dentro de cada ser humano, ¿no? Pienso, dentro de cada adulto, siempre hay cosas de la niñez que tú conservas ahí, ¿no? Y creo que una de las cosas que pudiera ayudar a un poco disminuir la incidencia esta de personas perdiendo la razón, de estrés, un poco volvernos un poco más niños, ¿no? Dejar un poco de pensar en, a veces tenemos las cosas básicas, las que necesitamos, incluso tenemos más de lo que realmente necesitamos y creemos que nos falta más, ¿no? Entonces yo pienso que esto que a veces se puede hacer de ir y poner quizás una sábana y almorzar al lado de un río, eso hace falta hacerlo. Y en las ciudades pobladas muchas veces y de más desarrollo muchas veces se olvida. A veces las personas piensan que como único se van a divertir es si van a una discoteca o si vas al restaurante de marca o si vas... Con plata. Claro. Es que verás que eso también es un reflejo, igual ahorita, cogiendo lo que ustedes nos dicen, se hace un círculo también de salud mental, porque alguna patología por ahí, un síndrome de inferioridad hace que necesites plata para poder taparlo. Así es. Y como no tienes plata te sientes mal o luchas por tener plata, pero así tengas plata sigue, como tú crías a tus hijos, ellos también tienen el complejo de inferioridad porque eso se pasa cuando les crías. Entonces, es decir, con lo que tú decías es como que ese mismo es el problema, ¿no? Esa es la evidencia de los problemas de salud mental. O sea, el mismo hecho de tener que alguien solo hable de plata, es el reflejo de que mal que está. Claro, de lo mal que está, exactamente. De lo mal que está, ¿no? Y eso lo podemos como un poco proyectar a muchas cosas por ahí, ¿no? Un narcisismo o cosas. O simplemente, por ejemplo, si tienes igual como un poco de bipolaridad, también, por ejemplo, necesitas como... para tus bajos y tus altos, por ejemplo, también puedes ir a una discoteca o ir a un centro de diversión nocturna. Entonces es como un poco la evidencia del mismo problema de la sociedad, de la salud mental. Fabián, y sabes Amy, Fabián, Alex, que he visto 2 o 3 casos en Esmeraldas que pasa algo. Hay personas en los lugares menos desarrollados que una de las aspiraciones más grandes que has tenido siempre es llegar a las ciudades de más desarrollo. Y muchas de estas personas cuando llegan a estas ciudades sufren frustraciones grandes. ¿Por qué? Porque vienen con una expectativa y es tratar de crecer en ese lugar, pero en ese lugar hay muchas personas que vienen preparándose también igual que ellos, pero que además son de ahí. Y no todos logran de ahí. Y esas personas que han salido, incluso algunas personas que a veces rechazan el lugar de origen, después se enferman mentalmente. Sí. Es tremendo. Hay una ruptura ahí.
Quiero saludar a Gabriel Hurtado, que nos está escuchando también desde Puerto Rico. Pero este programa yo les preguntaba si tenía muchas radioyentes. Saludo a Puerto Rico. Pero se está haciendo internacional, ¿no? Claro. Es cualquier cosa. Por favor. Sí, y es justo lo que yo, y justo como mandado a hacer. Estaba viendo eso, que es como la teoría o la versión de Moisés, ¿no? De ir a la tierra prometida. Cuando en realidad quizás no estás preparado tú y no hay tal tierra, no hay tal promesa y todo, y claro, y hay un bajón muy grande, ¿no? Porque tus expectativas son muy altas, pero incluso es dado por un delirio, ¿no? O por una mala interpretación de la verdadera realidad, tanto tuya como a dónde vas a ir, y por ahí el choque va a ser muy fuerte, cuando no se va a dar eso. Claro, ahí por ejemplo, es un tema controversial, ¿no? Porque cuando eso se les pone a personas, por ejemplo, que tienen una visión cristiana de todo esto, nos pueden decir, por ejemplo, que Moisés no estaba delirando, ¿no? Claro. Sino que estaba escuchando la voz de Dios y iba hacia donde Dios decía que debía ir, ¿no? Ahora, cuando tú te pones a ver toda esta parte del Antiguo Testamento, hubo momentos donde también Moisés se vio bien estresado. O sea, hay una parte donde Moisés está liderando un pueblo completo, pero veía que no todo lo podía llevar, ¿no? Que no todo lo podía llevar y no todo lo podía lograr, y llegó el suegro de Moisés y le dijo: tienes que delegar y buscar personas al lado tuyo que puedan hacer otras. Entonces te das cuenta desde aquellos tiempos como aún supuestamente escuchando la voz de Dios para hacer las cosas, el no tener bien organizado, no tener bien claro qué quieres lograr, te puede llevar a desestabilizarte, ¿no? Y yo hay personas, por ejemplo, yo pongo el ejemplo siempre con las familias, como hay padres hoy haciendo maestrías, doctorados, tienen que atender a su familia, y llega un momento que esas mismas personas te desarrollan trastornos importantes de ansiedad generalizada, de crisis de pánico, pero no saben cuál es el origen. Y cuando te pones a ayudarlos para que puedan ver de dónde se ha estructurado, llevan años queriendo hacer muchas cosas y al final terminan enfermos, ¿no? Igual, y hay un poema de Gabriel García Márquez que se llama, y lo dice una marioneta de trapo, lo dice una marioneta de trapo, donde él dice que es una marioneta hablando de qué hiciera ella si fuera un ser humano, ¿no? Y entonces decía, lloraría menos y reiría más. Y hay una parte que dice, los seres humanos se preocupan constantemente por llegar a la cima sin darse cuenta que lo más importante es cómo subes la escarpada. ¿No? Claro. Así. Es Sí, como totalmente de acuerdo. Es como la historia de Pinocho, que él lloró bastante para ser un humano, y al final cuando lo hizo, pues la hada le dijo: no cometerás ningún error, y él cometió el error de juntarse con personas que hacían el mal, y yo pienso que papi tienes toda la razón. Esto que estás diciendo me interesa mucho, porque muchas veces uno puede cometer errores sin pensar lo que está haciendo. Claro, sí, como dice Abraham, es como un espejismo que le pone a la sociedad, ¿no? Le pone un valor. Los valores de la sociedad tal vez son la riqueza, la belleza, ¿qué otro podría ser? Pero son valores que son inalcanzables y que son superficiales. Tal vez no ponen el valor, es el valor capitalista, ¿no? De buscar cada uno por codicia, buscar su propio bienestar. Y no tal vez el decir, bueno, veamos por los que sufren, por eso así, no vende esa idea a Hollywood, digamos, sino que nos venden la idea de Wall Street, y que llegas y que ganas y que te haces rico y que vives en una casa súper lujosa con un montón de carros, y eso nos venden como que es un sueño realizable y que incluso que es lo aceptado y lo que deberíamos hacer. No, o sea, yo pienso que debemos trabajar por algo más solidario con otras personas, y esos valores nos pueden llenar más que el mismo dinero. El valor de dar, de compartir con otras personas es mejor y nos sana mentalmente. O sea, eso nos llena, y en cambio el dinero es vacío. O sea, el dinero hasta puede corrompernos. Así es. Sí.
Claro que sirve, no digo que no, pero puede corromper. Sí, no soy muy contra el dinero. Yo creo que el dinero está bien, sí, pero depende cómo se usa. Sí, es cierto. ¿no? Porque también en el mundo se necesita el dinero. Pero yo también digo el medio como el fin, o sea, claro. es que no va a ser el fin el dinero, es un medio nomás. Es un medio. Para ayudar, para servir, para otras cosas. Ahora sí yo digo el dinero es mi fin, yo quiero tener un montón de casas y porque sí, o sea, claro. ahí me hago... Ahí uno se pierde, ¿no? Sí. En el camino. Es como... Que hablando ahorita, escuchándote, Alex, de eso también estaba pensando en algo que estaba compartiendo con un periodista, y yo le comentaba, cuando estábamos hablando de los estilos de crianza, yo le comentaba que lo que uno ha podido ver, el tema realmente es, o sea, hay personas que critican a otras porque tienen mucho, ¿no? Sin embargo, hay personas que no tienen casi nada, pero que quieren vivir como si tuvieran mucho. Sí. Y entonces está en la mente, hay padres hoy, por ejemplo, con deudas extremas porque han querido satisfacer deseos de los hijos. Estos hijos, te das cuenta después al pasar el tiempo, que no les retribuyen a los padres lo que los padres esperan, que es que si yo te he dado todo lo que he querido, lo que tú has querido, tú me correspondas, pero al final el código que se va estableciendo en el niño es que todo lo que quiero es para él, y todo es para él. Tengo que tener todo. Es que ese es el problema también cuando se ve a los hijos como un activo fijo. Así si es como un activo fijo, entonces no eres un ser humano, y lo paradójico, que esto sí sé un poco más, es como que tú le das todo a él, y el mismo hecho que tú le des todo y le hagas sentir a él el centro de atención. Sí, los papás también están fuera de ese círculo de centro de atención. Así es. No están incluidos en eso, en que yo necesito todo lo mejor y todo es para mí. La única persona que está incluida es ese ser humano. Es él, así es. Ajá, entonces todo el mundo está excluido. Todo el mundo incluido las personas que le ayudaron a ser así. Así y ese es el problema, que hay muchos padres no se sienten retribuidos de la forma en que debería hacerlo, porque literal casi que criaron monstruos para que le saquen los ojos. Así es, Fabián. Creo lo mismo. Bueno, sí. algo con lo que tiene que ver con la locura. Yo leía que la locura viene cuando una persona tiene una imagen de sí mismo que es más alta o una aspiración más alta de lo que puede lograr con sus medios que tienen en el momento. Entonces llega un punto en el que eso le crea una frustración, que le crea una locura, y también hay personas que se creen, dicen yo soy rico. Conocí una persona con enfermedad mental que decía que yo estoy aquí, decía en un hospital psiquiátrico que le conocí, decía yo estoy aquí por una rebelión, decía yo estoy aquí por plata nomás, yo por unas tierras, yo tengo tierras un montón, decía el señor. Y era un señor que contaba así la historia y decía, creo que era el sueño de él, ¿no? Que tener dinero. O sea, yo me fui a Estados Unidos y ahí vi cómo hacían el dinero, cómo imprimían los dólares, y yo podía llevarme lo que quería, y contaba una historia así, pero él era lo que él quería, y lo que él aspiraba era ser rico, pero no tenía los medios. Me parece que era una persona de campo, no sé, y después él se deschavetó, puede decirse, ¿no? Ya. Y él contaba eso, estaba ahí, le estaban dando medicinas para estabilizarle y todo. Así es como si fuera, de lo que están hablando, es como si fuera un niño rico que le pide a su padre a los 18 años que le compre un Ferrari, porque tal vez él quiera ser el más guapo, el mejor, pero eso nunca va a pasar, porque uno tiene que darle el lugar a los otros. Uno no puede ser siempre el centro de atención. Así es. Bueno, yo considero que la locura es un fenómeno que si uno no lo mira solamente como que o sea, que la locura es el esquizofrénico, por ejemplo, claro, para la persona que ha perdido la razón, sino esta persona que a veces pierde la capacidad para controlar los impulsos, la capacidad para decidir adecuadamente, empieza a perder el sueño, maltrata sin darse cuenta a las personas. Claro. O sea, están en estados de locura que muchas veces pasan inadvertidos, y a veces las personas piensan que es porque son así ya, ¿no? Sí, y es como que muy camuflado, ¿no? Muy camuflado. Quizás no tienen un diagnóstico, incluso porque ellos piensan que no lo necesitan, o que no necesitan ayuda, pero igual, es como que mucho igual el mal de la sociedad, ¿no? Así es, Fabián. Bueno, creo que ha sido un programa súper interesante. Les agradecemos haber venido, Abraham, Abel, que no sea la última vez. Gracias, no va a ser la última vez. Yo lo voy a acompañar a mi papá cuando pueda.
les digo que me ha gustado mucho el programa. Chicos, no dejen de verlos. Ellos tienen muchas cosas muy interesantes. Bueno, yo digo que este programa sin duda merece bastantes cosas, como por ejemplo que uno sepa que uno tiene que valorar lo que el otro hace por uno, porque si no, uno es como si no existiera el otro, sino que solamente existiera uno solo. Gracias, Abraham. Nos vamos a acordar siempre que hayas venido, así que ven más veces también. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Y Alex, gracias por muchas gracias. Nos vemos de aquí en 15 días con el tema Locos y Locos. Locos y Locos. Bueno, este fue el programa radial Mente y de mente. Hasta la próxima, muchas gracias. Gracias, Javier. Radio, gracias. Gente, cuídese.